pueda tener acceso ¿cómo se llama? Al entrenamiento. Pues bueno, gracias por unirse a la reunión. Vamos a dar inicio al entrenamiento de los básicos para selección de un robot industrial. La intención de este entrenamiento pues, es poder tener una introducción a robótica industrial y conocer los principios y funcionamiento de este tipo de dispositivos y cómo permiten hacer flexible una operación en la planta, ¿no? O automatizar algún proceso, alguna parte del proceso. Entonces, bueno, vamos a iniciar con los conceptos de seguridad. Antes de entrar de lleno a la presentación, me gustaría que estuvieran conscientes de los tópicos que vamos a estar tomando. El principal, pues, es seguridad de la celda. Quiere decir, pues, los interlocks, quiere decir los dispositivos de seguridad que deben de estar considerados en una solución robótica. Los principios de la robótica industrial y colaborativa. La regla de la mano derecha, que es fundamental en robótica. ¿A qué nos referimos con grupo de ejes y tipos de movimientos del brazo? Sistema de coordenadas del brazo, tool center point, capacidad de carga o payload, cero mecánico y calibración, y bueno, introducción a la estructura de programación de ABB y de Fanuc, que son los dos marcas con los cuales hemos decidido trabajar, principalmente por flexibilidad, por oferta, por capacidades de carga, y bueno, que en el mercado son las dos marcas mayormente conocidas. Existen otras, KUKA, existe incluso Epson, Nachi, Hyundai también hace robots, Motoman, Kumao. Hay demasiada oferta en el mercado industrial y eso permite pues que se reduzcan los costos de esta tecnología. Sigue siendo cara. La industria que mayormente adquiere este tipo de equipos pues es la automotriz. Sin embargo, poco a poco se abre espacio para que manufactura en general pueda adquirir estas tecnologías y hacer flexibles sus procesos, que es la principal ventaja, ¿no? Que pueden literalmente por la configuración antropomórfica, o sea, como un brazo humano, pueden ejecutar con la mayor de las precisiones y flexibilidad tareas que solamente humanos pueden hacer, ¿no? Bueno, como les comentaba, seguridad de la celda, pues vamos a considerar de entrada que estos brazos industriales, sin mencionar los colaborativos, los brazos industriales siempre van a requerir de un fencing. Puede ser en algunos casos realizado por medios sensitivos, por sensores, electrosensitive devices, como escáneres, cortinas de luz. Pero la mayoría de las veces vamos a encontrar en la industria que es fixed fencing, es malla perimetral, que previene que el operador entre en contacto con el brazo cuando está en movimiento. Obviamente, esto es fixed fencing, siempre considera accesos, ¿no? Porque eventualmente hay que cambiarle aceites, hay que cambiarle grasas, hay que reemplazar servomotores, hay que reemplazar arneses de acuerdo al ciclo de vida de los dispositivos, ¿no? Están dotados con orímetros para ir monitoreando cuánto tiempo llevan trabajando y en función de ese tiempo darle los mantenimientos. Entonces, por eso siempre en las celdas se considera un acceso principal que está cubierto también con interlocks y típicamente los interlocks evalúan las condiciones de seguridad de la celda y están en doble canal, son redundantes, son de guías forzadas. Se hace un análisis de riesgo para determinar el nivel de seguridad que debe cubrir la función. Pero bueno, cuando hablamos de este tipo de brazos articulados, típicamente el performance level de la celda en temas de seguridad debe ser mayor a D. El tope es E, PLE. Sin embargo, también un performance level D derivado del análisis de riesgo, pues nos cubre
bastante seguridad los temas de approach de una persona hacia el equipo en movimiento. Pues bueno, la celda robótica debe contar con interlocks para cubrir funciones de seguridad como resultado del análisis de riesgo. Las personas que trabajan con robots necesitan tener conocimiento acerca de procedimientos de seguridad de la celda y deben estudiar los manuales, ¿no? Es importante que antes de que el operador entre en contacto con la máquina o la integración, pues sepa de los riesgos que conllevan, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una aplicación, vamos a decirlo así, soldadura, pues aparte del fixed fencing, pues vamos a considerar las mamparas típicas en color naranja para mitigar el efecto del haz de luz que se genera a partir de que abrimos arco y se hace cortocircuito, ¿no? en la pieza base. Entonces, bueno, pues son condiciones que se analizan en el proceso específicamente y después pues se implementan en la solución final, ¿no? Ya cuando está siendo instalada en planta. Bueno, algunas condiciones que pueden derivar en temas de seguridad, pues fallas en la programación del robot, en la trayectoria que el programador que esté realizando el pad del robot, pues se equivoque y programe un punto erróneo, ¿verdad? Recordemos que estos dispositivos son dummies, los robots son ciegos y dependen de nuestra entrada, dependen de lo que el programador le diga al robot que va a ejecutar. El robot va a seguir fielmente la última instrucción que se le dio en el programa, el robot va a ir a ejecutarla sin importarle que enfrente esté una columna, esté una fixtura, esté parte de la máquina. Si al robot se le configuró para que fuera a cumplir esa trayectoria, él va a ir y se va a estampar. Entonces, son de las principales retos que tenemos cuando interactuamos con este tipo de máquinas. Son dummies. Sí se les puede dotar de cierta inteligencia y se puede instrumentar la solución para que el robot pues tome decisiones y en función de esas entradas el robot pueda saber si es seguro ir por X o Y trayectorias, ¿no? Se le pueden configurar zonas de trabajo, se le pueden configurar límites, de tal manera que eso ayuda a prevenir una falla en la programación. Y estemos conscientes que el error humano existe y aun y que el programador sea experto, pues puede existir el riesgo de equivocarse al momento de estar introduciendo instrucciones de movimiento, ¿no? Al reparar, es muy común también cometer errores bueno, mandar, por ejemplo, esto sucede y quiero que lo sepan, ¿no? Cuando tenemos un evento de reparación en el robot, típicamente pues hay una rutina de home, se manda al robot a home, pero cuando queremos meter al robot nuevamente a secuencia, pues podemos ejecutar la instrucción de moverse de home a, por ejemplo, posición número 1 y si no consideramos que el robot va a ir desde home a posición número 1 sin importarle lo que hay en la trayectoria, lo movemos manualmente, pues el robot va a seguir la trayectoria, va a interpolar sus puntos y no le va a importar que está en el medio, ¿no? Entonces, puede hacer un movimiento brusco y llegar a colisionar, atrapar a alguna persona o impactarlo, ¿no? Cambios en el programa, también es bastante frecuente que se equivoquen los programadores o los operadores de la celda y que realicen cambios innecesarios o cambios que no son, pues tal vez eh, malintencionados. Sin embargo, para optimizar el programa se realizan algunos cambios y no se prueba, el robot también pudiera entrar en colisión, ¿verdad? Entonces, es importante pues considerar que quien esté en contacto con el robot tenga conocimiento de que existe este riesgo. Durante pruebas, los robots tienen modos que los vamos a ver más adelante, modos de ejecución de las rutinas y durante las pruebas también es muy común cometer errores y pues estar expuestos a una condición insegura. Entonces, es importante, bueno, recalcar
que sí existe el riesgo de colisionar al robot o dañar alguna parte de la celda o incluso golpear, que alguna persona sea lesionada por motivos de estar validando los programas. Hay dispositivos que nos ayudan a prevenir este tipo de riesgos. El robot, por ejemplo, cuando está en modo prueba, podemos reducir la velocidad al mínimo y la resolución es tan lenta que ni siquiera apreciamos que el robot se esté moviendo, ¿verdad? Entonces podemos ir incrementando velocidad para ir probando la trayectoria hasta tener una velocidad segura y que sepamos que el robot se está moviendo de acuerdo a lo que le programamos. Entonces podemos de esta manera mitigar el riesgo de alguna falla. Recordemos que pues al ser un brazo articulado existen puntos de pellizco, entonces hay que estar consciente por dónde pasamos los cables, cuando estamos programando, por dónde entramos al interior de la celda, hay que ser conscientes del alcance del robot para no quedar expuestos a los pinch points y que cuando estemos programando la trayectoria quedemos atrapados porque pues el robot al final, fíjense, tiene configuración aquí, por ejemplo, pudiéramos ver un punto de cizalla, ¿no? Una tijera. Entonces, sí existen esos riesgos en el interior de la celda. Igual que cualquier dispositivo que almacena energía, el controlador del robot, pues en el servoamplificador tiene un arreglo pues, vamos a decirlo así, viene siendo igual que un servoamplificador que utilizamos para control de algún servo en alguna aplicación, por ejemplo, de indexado. Entonces, mantienen cierta energía residual después de haber sido desenergizados. Entonces, para prevenir algún shock eléctrico, bueno, siempre es recomendable mandar el main switch a off y, bueno, cuando estemos realizando alguna actividad de mantenimiento en el interior de la celda o en el robot, pues el controlador está dotado con estos dispositivos de bloqueo. Ahora, esto es en las versiones de los robots industriales. Si vemos el robot que tenemos ahí en M4, en planta baja, no cuenta con este dispositivo de bloqueo, porque al final es un controlador con una configuración distinta. Estos controladores que muestro ahorita, estos dispositivos de bloqueo que muestro en pantalla son para controladores más grandes, que sí cuentan con este tipo de servoamplificadores que mantienen energía residual y que puede ocasionar alguna descarga eléctrica si vamos al interior del controlador y abrimos las partes y sacamos el servoamplificador. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de tecnologías. La que tenemos en el laboratorio es segura, trabaja a 127 volts, a diferencia de esta que estoy mostrando en pantalla, se alimenta tiene un transformador principal y taps que podemos configurar para bajar, para trabajar en 480, para bajar en 220, trifásico, ¿verdad? Entonces, bueno, que sepan ustedes también que tenemos la ventaja de poder aplicar Loto en los dispositivos, en los controladores. Adicional al bloqueo en los controladores, en el Teach Pendant, tenemos paro de emergencia, tenemos también el joystick que nos permite de manera segura manipular o yoguear, le decimos comúnmente yoguear el robot eje por eje o en el arreglo de grupo de ejes. También en el controlador tenemos el paro de emergencia y tenemos un selector de modo. Puede estar en automático, como lo vemos aquí, un tipo remolino, torbellino, quiere decir que está en ciclo. Cuando la llave la giramos totalmente a la izquierda, es cuando vamos a seleccionar modo automático. Al centro es para modo manual y el lateral derecho, toda la llave rotada a la derecha, pues en modo manual, pero con la posibilidad de probar al 100% de velocidad. Esto estaba disponible en ciertos controladores hasta el 2004 y después de ahí ya lo removieron por condiciones de seguridad y por normativas y que la RIA se puso un poco más estricta y cambiaron ahí el estándar y bueno, el modo manual al 100% se eliminó para ciertas aplicaciones, todavía está disponible haciendo algunos puentes dentro del controlador, pero ya no está disponible así a simple alcance para cualquier operador.
Entonces, bueno, tenemos estas posibilidades para mantenernos seguros dentro de la celda robótica. Haciendo recapitulación, pues en el Teach Pendant, paro de emergencia, en el controlador también paro de emergencia. Podemos desenergizar y bloquear la energía residual en la unidad de control. Y bueno, también considerar que en el Teach Pendant tenemos un dispositivo habilitador, típicamente es de 3 vías. ¿A qué me refiero con 3 vías? Que tiene 3 posiciones, ¿no? La primera posición es totalmente abierto, así como se muestra ahorita en la pantalla, totalmente abierto. La segunda posición es presionándolo a la posición intermedia. Y la tercera posición es como la segunda, pero hasta el fondo, ¿verdad? Con eso, con esas 3 posiciones, pues tenemos manera de habilitar al robot. Por ejemplo, la posición central es con la cual realmente podemos darle el permiso para habilitar los motores y yoguear al robot, moverlo o probar alguna rutina. Con la primera posición, que es el Deadman totalmente libre, no podemos mover al robot. Y con la tercera posición, que es con el Deadman totalmente presionado, tampoco lo podemos mover el robot. La lógica de esto es, una persona cuando está en riesgo lo que hace es soltar, ¿no? Y al soltarlo, pues el robot pierde energía en los servos y se para de manera intempestiva. Y la tercera posición, que es totalmente presionado, es porque típicamente cuando una persona está en riesgo también tiende a apretar, ¿no? Apretar las manos. Por eso tiene esta lógica el dispositivo habilitador o Deadman. Tiene 3 posiciones, ¿no? Totalmente abierto, no se puede operar el robot. Al centro, sí se puede operar el robot. Y totalmente apretado, pierde energía los servomotores. Son las tres condiciones que encontramos y es un estándar. Lo tenemos en los controladores más viejitos y en los más nuevos. Actualmente ya con la tecnología colaborativa también los Teach Pendant, Flex Pendant, iPendant, toda la tecnología, toda la gama que está ofrecida en el mercado cuenta con este dispositivo habilitador. No ha cambiado realmente desde sus orígenes hasta el día de hoy. Sigue manteniendo las propiedades de seguridad y bueno, es muy común poderlo encontrar de esta manera, ¿no? En la posición central es la única que nos permite habilitar servomotores y poder mover el robot. Pasando un poquito a la parte mecánica, bueno, vamos a contar con límites mecánicos en la unidad que restringen a cada una de las articulaciones de entrar en colisión por sí mismas. Es importante que sepan, por ejemplo, que estos límites funcionan también para temas de mantenimiento. Cuando vamos a reemplazar un servomotor o cuando vamos a reemplazar alguna transmisión, pues hay que llevar al brazo mecánico a cero, calibrar, guardar el último registro y bloquear para poder hacer reemplazo de los servomotores. En algunas condiciones, en algunos casos es muy seguro hacerlo en cero, entonces se lleva el robot al límite, se le deja tocando en el freno mecánico que tiene la unidad y ahí se hace la reparación. También existe esa posibilidad. Entonces, para eso funcionan los límites. El robot no se puede mover digamos que lo vamos a ver más adelante en la simulación cuando presente la unidad mecánica aquí. Sin embargo, bueno, es importante que sepan, ¿no? Que el robot cuenta con límites mecánicos, cuenta con marcas para alinear y encontrar la referencia cero de cada uno de los ejes y poder hacer servicios de calibración, servicios de mantenimiento, cambio de grasas, cambio de aceites para algunas transmisiones. Y bueno, es parte de lo que consideramos como seguridad. Los límites también pueden ser modificados por software, nunca después del tope mecánico, siempre antes. Entonces podemos limitar el giro de alguna articulación. Si tiene libertad positiva a 180 grados y negativa a 180 grados, por ejemplo, el eje 1, podemos limitarlo a 120 o a 100 grados y cerrar de esa manera el alcance que tenga el eje 1 para evitar entrar en contacto con alguna parte de la celda, ¿no? Una máquina, alguna malla, algo que pueda generar una condición insegura. Más adelante vamos a tocar el tema de las distancias seguras que debe de considerarse entre el brazo mecánico y la malla. Pero bueno, eso es un tema que no vamos a cubrir en este curso, sin embargo que lo sepan, ¿no? Que el robot se puede limitar vía software y con eso incrementar la seguridad de alguna celda.
La unidad mecánica, adelante Robert, ¿tienes un comentario? Sí, Sergio, sorry. Oye, entonces, ¿viene limitado para no golpearse a sí mismo entre ejes? O sea, que se doble tanto que se golpee a sí mismo y aparte lo puedes limitar para que pues no golpees algo que hay alrededor, como la malla Eh, o algo más. es correcto, Robert. Trae topes mecánicos, como bien lo comentas, y por software también podemos limitar aún más los grados que puede moverse cada eje. O sea, si compro un robot, se lo doy a un operador o un programador, digamos, inexperto o con poca experiencia, puedo estar seguro que al menos no va a golpear el robot del mismo. Puede llevarlo a límites, pero se va a detener y le va a marcar límite de eje. Es correcto. Sin embargo, Ok, si el operador es nuevo y por software no sabe limitar al robot, existe la posibilidad de que pues, el robot golpee alguna otra parte de la celda. ya, claro. Gracias, Robert. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien más? No. Excelente. Entonces, bueno, parte de la seguridad de la celda, pues también es conocer que contamos con, en la unidad mecánica, contamos con liberación de ejes de manera manual, porque esto nos facilita, fíjense, lo voy a, por anécdota y por experiencia de manipular estos robots por años, pues sí he tenido la necesidad de hacer liberación de frenos desde los botones de la unidad mecánica y ayuda bastante. Por ejemplo, en una ocasión estaba programando una celda de soldadura y igual me equivoqué en la trayectoria, programé mal el punto A al punto B, la antorcha del robot fue y quedó topando con un clamp. Entonces, por más que bajé la resolución, la velocidad de yogueo, por más que intenté mover el eje, no me permitía liberarlo, entonces lo que tuve que hacer es liberar el freno del eje 1 y empujar al brazo para que se liberara. Y de esa manera pude seguir operando el robot. No generamos ninguna avería eléctrica o mecánica, simplemente le decimos al servo, libera la bobina de freno y entonces la puedo mover. Ahora, hay que tener en cuenta qué eje estamos liberando, ¿no? Por ejemplo, si liberamos el eje 2 o el eje 3, esos pueden caer libremente hasta topar con su tope mecánico y ahí sí dañar, poner en riesgo la integridad del operador, obviamente, y la integridad del propio equipo, ¿no? Porque al liberar la energía, pues cae todo el peso y entra en contacto topes mecánicos, podemos dañar transmisiones, podemos dañar servomotores, arneses incluso. Entonces, bueno, hay que estar conscientes de qué eje estamos liberando y que no todos son seguros liberar. Les comento del 2 y el 3 porque son los que pues guardan energía eh, estática, vamos a decirlo así, porque al liberar el freno de esos ejes pues puede irse la unidad mecánica hacia abajo. Tiene una seguridad, no le permite llegar a caer en caída libre. Sin embargo, esa trayectoria que la bobina se queda energizada y libera el freno, pues sí puede llegar a golpear algo, ¿no? Entonces, aún que liberemos el freno, llega a tener seguridad y si detecta una aceleración mayor a, no recuerdo el factor, entra de nuevo el freno, aunque estemos presionando el botón, ¿no? Entonces, sí está bastante seguro estas unidades mecánicas. La presentación, pues sí cambia. Por ejemplo, en las unidades más grandes tenemos botones 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el número de ejes. En las unidades pequeñitas, como esta que vemos aquí, es un botón para todos, ¿no? Al final, estas unidades pequeñas son bastante ligeras y es fácil de tenerla. Una persona robusta puede detener el robot sin problema, ¿no? Y prevenir una caída libre. Entonces, que sepamos también, los frenos mecánicos se utilizan por seguridad cuando el robot está atrapado y no lo podemos liberar desde el teach pendant, por seguridad cuando una persona es golpeada por el robot y lo tiene contra, vamos a decirlo, contra las rejas, llegar y yoguear desde el flex pendant, desde el teach pendant, pues es más complicado. Quien está yogueando el teach pendant siente toda la responsabilidad, es más difícil, estar seguro de que con la mano derecha estás liberando al robot. Eso es más sencillo, liberas eje 1, mueves al robot y con eso pues no pierdes tiempo en que el programador llegue a la celda, cambie de modo de operación el robot, lo yogue. O sea, es más fácil venir, liberar el freno
y desatorar al robot de la condición en la que esté. Principios de robótica industrial. Hablamos de un robot articulado de 6 grados de libertad por sus siglas en español, grados de libertad, o en inglés DOF, Degree of Freedom. Es muy común este concepto de GDL. Cuando decimos un grado de libertad, nos referimos realmente al eje, no tanto a la apertura que tiene el eje de moverse, de moverse sobre su propio eje. Hablamos de el joint, hablamos de la junta, ¿no?, que hay entre la base del robot, el primer eje, el segundo, el tercero, cuarto, quinto y sexto. Aquí yo creo que me voy a auxiliar de este bracito que tenemos disponible en M4. Si vemos, por ejemplo, este sería el eje 1. El robot está limitado, se fijan, 180 grados es tope. Aquí me lo marca en la pantalla. J1, 180 negativo tope, 180 positivo tope, ¿verdad? Ese es el eje 1. El eje número 2 también tiene límite, un poquito más abierto, y este sí con exposición a generar alguna colisión. El número 3, el eje 4, el eje 5, y por último, en la muñeca del robot, en la brida de montaje, el eje 6. Este típicamente, en algunas ocasiones llega a tener pues más de 180 grados, 400 grados grados para poder mover el robot y tener todavía más flexibilidad en la programación. A eso nos referimos con grados de libertad, con los grupos de ejes que la solución mecánica traiga. Hay ocasiones en que el robot viene montado sobre un séptimo eje, pues se considera como otro grado de libertad adicional. O a veces en la herramienta tenemos un servomotor y es un eje extendido de la unidad mecánica, se considera como otro grado de libertad. Se le llaman links, se le pueden ir adicionando hasta un tope, 9, me parece, para estas soluciones. Es el número de ejes, tres ejes adicionales se le pueden montar al robot y sería 9 el tope para una unidad mecánica. ¿Dudas hasta aquí? No. Perfecto. No. Y luego pasamos a la tan mencionada regla de la mano derecha. Es bastante habitual. Es bastante habitual utilizarla en robótica, no solamente en robótica, digo, también ahí si recuerdan el electromagnetismo o alguna materia, se utiliza mucho la regla de la mano derecha, ¿no? Para ver el flujo X, ¿no? En este caso lo utilizamos para yoguear, para mover el robot, y nos basamos viendo el robot desde la espalda, o sea, colocamos nuestra mano, si gustan, vamos a hacer el ejemplo, no sé si me pueden ver, todavía no, para ahora. Ahí estás. Bien, entonces, regla la mano derecha, estamos viendo al robot desde la espalda. La espalda pues es donde típicamente tenemos los arneses de conexión, entonces desde ahí aplicamos la mano derecha. El pulgar siempre va a ser Z, el índice siempre va a ser X y el medio siempre va a ser Y. Entonces, esa es la configuración que utilizamos. Hacia donde apunta el dedo es positivo, en contra del dedo es negativo. Y bajo ese principio podemos mover al robot en movimientos de reorientación en sus ejes X, Y, Z o lineales X, Y, Z, ¿verdad? Ya no aplica para movimiento eje por eje. Ahí realmente no es válida la regla de la mano derecha al mover el robot en joint, eje por eje. Ahí no aplica. Solo aplica cuando estamos moviendo al robot en lineal o en reorientación. Y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, aquí tenemos esta gráfica, lo dividimos en 4 cuadrantes. Primer cuadrante está acomodado como el grupo de ejes 4 y 6. ¿A qué se refiere? Aquí sí pueden ver
en la figura menciono aquí 4/6, axis 4/6. Quiere decir que son los ejes menores 4, 5 y 6, o sea, abarca desde el eje 4 hasta el eje 6, ¿verdad? El eje 4, como nos mostraba en la animación hace ratito, vamos a regresar a ella. Eje 4 viene siendo J4. Eje 5 viene siendo aquí, básicamente la muñeca. Y el eje 6, la brida de montaje de la herramienta. Aquí va el end of arm tooling, un concepto bastante utilizado en este tipo de aplicaciones. En of arm tooling tenemos nuevamente 6, 5, 4. Se conocen como grupos menores. Y grupos mayores es eje 1, eje 2 y eje 3. Entonces, bueno, regresamos a la presentación. Cuadrante 1, pues tenemos grupos menores. El joystick también podemos cambiar de modo. Vamos a verlo acá. Choco, una pregunta. Veo que a los ejes la nomenclatura es J. Correcto. ¿Así se denomina a los ejes en todos los robots o solamente en esta marca? No, es en todos los robots, Javi. J, joint. J viene de joint, de junta. Las juntas le llaman. Bien. Entonces, se fijan, miren, bueno, aquí el ejemplo gráfico nos permite ver, por ejemplo, aquí seleccioné 2 y 3, otro clic, cambia a 4, 5 y 6, ¿no? Y el joystick se habilita por ejemplo, para saber hacia dónde vamos a mover el robot, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí los que tienen oportunidad de estar ahí en el laboratorio M4, a lo mejor sí vale la pena que el día de mañana gastemos unos 20 minutitos en jugar con el robotín, aprovechando que lo tenemos ahí, y poderse familiarizar con los grupos de ejes, ¿no? Ahorita vemos el resto de las opciones que tenemos. Por ejemplo, ahorita nada más les expliqué cómo cambiar en grupo de ejes menores y mayores. Después vamos a hablar de cómo cambiar de yaw a lineal o reorientación. Aquí ven, modo lineal, modo reorientación y modo jog, ¿no? Jog es para eje por eje. Hay una diferencia, Javi, entre jog y joint. Jog, pues es para ir jogueando, para ir moviendo. Digamos que esto, si lo estuviera haciendo desde el flex pendant, lo llamaríamos jogueo, ¿eh? Jogueo de la unidad mecánica. Diferente al joint de junta de cada uno de los ejes. Entonces tenemos el grupo de ejes menores, el grupo de ejes mayores, que abarcan el eje 1, el eje 2 y el eje 3, con su tipo de movimiento. Y también se configura el joystick al cambiar de grupo de eje, pues se configura para saber qué eje vamos a estar moviendo. Por ejemplo, izquierda-derecha, moveríamos eje 1, arriba-abajo, moveríamos eje 2, girando la perilla hacia izquierda o la derecha, moveríamos el eje 3. Si cambiamos a grupo de ejes 4, 5 y 6, arriba-abajo, moveríamos eje 5, izquierda-derecha, moveríamos eje 4, girando perilla izquierda-derecha, moveríamos 6. Y luego, si nos cambiamos a lineal, ahora sí aplicamos regla a la mano derecha, nos posicionamos detrás del robot, en la espalda, donde están los cables, y ahora sí podemos aplicar regla a la mano derecha. Dedo índice, X positivo, dedo medio, Y hacia donde apunta el dedo positivo, Z hacia donde apunta el dedo pulgar hacia arriba positivo. Si nos cambiamos a reorientación, ya nos referimos a la referencia, ya nos referimos al cero de herramienta que tenemos sobre la muñeca. Y sobre la muñeca ya podemos aplicar reorientación y el robot va a mover, de hecho vamos a verlo, vamos a ver si me permite. Bueno, no me va a dejar. No sé si me va a dejar. Si ven, miren, por ejemplo, o sea, si está visto. Me muevo tantito el eje X para que puedan ver
Miren, por ejemplo, si el robot se reorienta en función del cero que tiene en la muñeca. No sé si alcanzan a apreciar. Vamos a hacerlo de nuevo. Un poquito lenta mi interfaz. Si fijan, respetamos un cero. El robot interpola y mueve sus ejes para respetar el cero que tiene en la muñeca. ¿Sí lo alcanzan a ver? A eso llamamos reorientación y sirve mucho, por ejemplo, en soldadura, en dispensing. En dispensing nos sirve la reorientación para respetar siempre un punto y desde ahí encontrar una posición óptima para mover al robot. Y si lo movemos linealmente, aplicamos regla a la mano derecha y respetamos una trayectoria, ¿verdad? En lineal. Hay un término que se conoce como singularidad y es donde el robot alinea o pasa por cero más de dos ejes. En este caso, el 5, el 3 y el 1 se pueden alinear y causar una falla y que nos permita y que nos impida continuar manipulando el robot. Entonces hay que evitar esos movimientos y la singularidad del brazo para no meter en conflicto la unidad mecánica. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, excelente. Entonces, bueno, grupo de ejes y tipos de movimientos. Les adelanté un poquito los tipos de movimientos, por ejemplo, lineal. Tenemos, pues, un punto de inicio. Pues eso, vamos a definirlo así como el movimiento lineal es el más preciso movimiento entre dos puntos. El robot mantendrá una línea recta, el tool center point desde el punto inicio hasta el punto destino. Eh, este, si no se genera alguna otra condición, podemos tener interrupciones para que cuando el robot vaya por esa trayectoria, si detectamos algo, pues el robot puede interrumpir, ir hacia otra rutina y luego regresar y continuar con la tarea, ¿no? Es recomendable usar esta instrucción de movimiento cuando ya el robot llegó cerca del objeto. Por ejemplo, vamos a hablar de AutoConnect, ¿no? La solución de AutoConnect pues es dispensado. Se recomienda, por ejemplo, ya cuando estamos haciendo el dispensing del adhesivo sobre el Optic, vamos a utilizar puros movimientos lineales, ¿no? Con el nozzle abriendo para aplicar dispositivo, nos vamos a mover linealmente y es como vamos a hacer la deposición del material o el cordón del material sobre el Optic. En algunas curvas podemos aplicar instrucciones circulares para movernos de manera más precisa. Y bueno. Y luego tenemos la instrucción de movimiento J, Move Joint. Esta nos permite movernos de manera más ergonómica para el robot, digamos. No interpola tanto para mover todo su mecanismo del punto A al punto B. Puede seguir una trayectoria curva. Podemos configurar esa trayectoria curva y acercarlo más al punto inicio, punto destino. En este tipo de movimientos joint se recomienda hacerlo antes de que el robot entre en contacto con la pieza. Todos los movimientos aéreos, de home a la posición de preparación, por ejemplo, ese movimiento desde home a preparación, podemos hacerlo en joint. Lo va a hacer más rápido, no va a interpolar tanto, no se va a ver tan robotizado el movimiento, se va a ver smooth. Y bueno, tiene esa ventaja, ¿no? De hacerlo más rápido, que es más ergonómico para el robot. Ya que llega a la posición destino y nos acercamos a la pieza, ahora sí podemos bajar lineal en Z y hacer el resto de la operación en lineal o circular. Bueno, la definición para movimiento joint es siempre la ruta más rápida de moverse entre dos puntos, ya que los ejes del robot siguen una ruta más corta entre el punto inicio y el punto destino, desde la perspectiva de los ángulos de los ejes. Usarse cuando hay espacios abiertos, como mover una parte de un lado hacia otro. Por ejemplo, lo vamos a hacer en la misma ejemplo de AutoConnect. Tenemos la tarea de, una vez que terminamos de dispensar,
hacemos el pick del PCBA digamos que para salir del dispensado, nos vamos a salir en joint, y luego antes de llegar a recoger el PCBA, vamos a llegar en joint también, y luego ya llegando a la posición, antes de tomar la pieza PCBA, cambiamos a lineal, recogemos, salimos en lineal y regresamos a joint para podernos mover más fácil hacia el otro punto destino, ¿verdad? Pues son combinaciones que utilizamos en robótica para ayudarle un poquito al robot a optimizar movimientos y pues evitar desgastes prematuros en la unidad mecánica. ¿Dudas? No. Todo bien, perfecto. Ahora pasemos al sistema de coordenadas, un poquito ya más avanzado. Que sepan también para la selección de este tipo de unidades mecánicas. Por ejemplo, ahorita ya tocamos tema de configuración del propio brazo. Por ejemplo, hablamos de los robots articulados o antropomórficos, como lo que hemos estado viendo, pero también existen robots Delta, que tienen una arquitectura, vamos a decirlo, triangular. La base típicamente son montados sobre cabeza, la base está arriba, es una pirámide que tiende hacia abajo y tiene de 4 a 6 ejes para hacer operaciones. Son de alta velocidad, pero pues tienen una configuración distinta a este que estamos viendo en pantalla, que es de 6 ejes. También tenemos los robots SCARA con transmisión en paralelas. Tenemos robots articulados de 4 ejes para aplicaciones de paletizado, pick and place típicamente. Tenemos también robots cartesianos de 3 ejes. También son muy rápidos y muy precisos, pero se utilizan, por ejemplo, en las SMTs, Robert, no me dejarás mentir, pues son robots de máximo 4 ejes, ¿no? 5 cuando tienen rotación de pies y todo eso. Pero típicamente los ejes principales son X, Y, Z y es cartesiano, ¿no? Sí es. Correcto. Entonces, por ejemplo, en moldeo también tenemos un sinfín de aplicaciones con robots cartesianos, donde solamente ocupamos que el robot entre a la inyectora, recoja la pieza, salga en Z, se mueve en X, se mueve en Y, baje en Z y haga el drop. Entonces, en ese tipo de procesos, pues los robots cartesianos tienen mucha ventaja sobre los robots articulados, ¿no? Entonces, sí, que sepan que para el tipo de proceso, hay una solución robótica ya previamente desarrollada y probada. Y pues para no andar inventando el hilo negro, sí es necesario tener estos principios de robótica y saber cuándo podemos meter un robot cartesiano, cuándo un robot articulado, cuándo un SCARA, cuándo un robot tipo Delta. Y bueno, también hay diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, en pintura, pues no vamos a meter un robot convencional. Ahí tenemos que meter un explosion proof, un robot que trae presurizadas sus transmisiones, que viene a prueba de explosión, que viene certificado para trabajar en ambientes ambientes explosivos con seguridad intrínseca, y cuestiones que le ayudan a estar trabajando en este tipo de entornos, ¿no? Bastante hostiles, ¿no? Con solventes, con polvos, con factores, con procesos, sí, que incrementan el tema de severidad, ¿no? Bueno, regresando aquí a este slide, sistema de coordenadas, pues tenemos coordenadas base, donde empezamos desde la base del robot manipulando a la unidad mecánica. Tenemos coordenadas Tool Center Point o TCPs. Tenemos coordenadas mundo, donde la referencia no está precisamente en la base. Tenemos coordenadas work object, donde nosotros como usuarios podemos definirle dónde está el objeto con el que vamos a estar colaborando. Puede ser la propia máquina, por ejemplo, una dobladora, una cortadora láser, una inyectora, una prensa. Puede ser una simple mesa de trabajo de soldadura, donde el robot va y coloca la antorcha. Es importante que nosotros como usuarios le definamos al robot con qué objeto va a estar trabajando. Si bien es dummy, es ciego, puede saber dónde están sus objetos de trabajo y sus herramientas. Es importante que conozcamos hasta este punto que eso es seteable, es configurable, y nosotros como usuarios podemos definirle n cantidad de objetos y herramientas. Si hay un límite para el número que se le pueden definir, no lo traigo en mente, ahorita no recuerdo,
pero sí hay un tope de configuración de TCPs, con configuración de WordObjects. También se le llaman user frames, o marcos configurados por el propio usuario. Podemos tener también Tool Center Point remoto, donde el robot sabe sobre qué objeto se va a estar orientando. Se utiliza, por ejemplo, en soldadura por resistencia, podemos tener el spot welding, podemos tener la pinza fija en un punto y el robot reorientando la pieza a soldar, y colaborando con esa pinza, ¿no? O también lo podemos aplicar en dispensado, el robot puede estar manipulando el cristal y la antorcha que dispensa el uretano puede estar fija y el robot haciendo la reorientación del cristal para irle aplicando dispensado alrededor. Lo podemos también tener, sí, en aplicaciones de gluing, dispensing, en aplicaciones de polishing, y bueno, un sinfín de procesos que podemos automatizar con el brazo articulado y la ventaja de que podemos configurar marcos de trabajo, herramientas remotas. Las únicas coordenadas que no se pueden modificar son las Word o Mundo y las bases. Esas vienen de fábrica y no se pueden setear. Bueno, y aquí el ABB pues nos presta esta interfase donde nosotros podemos seleccionar con qué marco de trabajo vamos a estar operando el robot, ya sea llámese Word, llámese Base, llámese Tool o uno definido por nosotros. Tanto Tool como WordObject son definidos por nosotros, ¿verdad? Word y Base ya vienen de fábrica. ¿Dudas? No, vamos bien. Vamos bien. Todo bien, todo bien. Perfectísimo. Ahora, bueno, vamos a entrar al tema de Tool Center Point. De fábrica, el robot viene con Tool Center Point en la brida de montaje, en la muñeca del robot. Voy a tener que hacer una ligera interrupción. No me tardo nada, un segundo. Una disculpa, ya estoy de regreso. Entonces, de fábrica, el tool con el que viene configurado el robot, pues es Tool 0. Quiere decir que para reorientar al robot siempre vamos a tener el 0 en la brida, en el centro de la brida. No es un tool muy preciso y no es recomendable, una vez que ya definamos el proceso, no es recomendable trabajar con Tool 0 porque no va a respetar la última posición de la herramienta, va a trabajar con el 0 que viene de fábrica. Entonces, no es preciso, nos puede dar más problemas. Lo recomendable es, una vez que ya le definamos la herramienta al robot, ver cuánto se extiende en X, cuánto se extiende en Y, cuánto se extiende en Z, y ahí grabar el TCP nuevo, ¿verdad? Y decirle, ¿sabes qué? Pues es Spot Welding, el TCP se llama Spot Welding 1 y está en este punto como lo mostramos en pantalla, ¿no? Déjenme, entro al modo... Entonces, les comentaba, el TCP lo podemos prolongar desde la brida de montaje del eje 6 hasta la extensión donde vamos a tener la referencia para grabar el TCP. Ahora, en Spot Welding, por ejemplo, me pudieran preguntar, oye, ¿por qué el TCP no está grabado acá arriba? Ah, bueno, pues es que resulta que en las quijadas de Spot Welding tenemos una fija y otra móvil. Entonces, la fija es donde se graba el TCP y la móvil pues se deja como tal, porque al final es una cizalla, nada más cierra y ejerce presión y por resistencia abrimos arco, mejor dicho, liberamos energía y es como unimos los metales, ¿no? Entonces, por eso se graba en este punto donde la quijada es fija. Este punto de acá es móvil, este es fijo, aquí grabamos el TCP. En arc welding, pues grabamos con el stick out entre 13 y 15 milímetros después de la tobera. Aquí grabamos el TCP. Entonces es muy común que modifiquemos el TCP origen de la brida de montaje del eje 6 hacia la extensión donde vamos a tener el último punto de la herramienta.
Por ejemplo, en una aplicación de material handling, vamos a pensar en la aplicación de prensas que tiene Manuel para Bruno, Manuel. CPX3. CPX, ok. Entonces, digamos que Emanuel tiene que manipular las hojas de metal, los blanks. Bueno, pues aquí tenemos, ¿cuántas ventosas? 2, 4, 6, 8 ventosas. El TCP lo distribuimos y al centro lo alejamos de la brida de montaje y esa sería la referencia para nosotros poder manipular los blanks. ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no aquí o acá? Porque si lo dejamos en este punto, todo nuestro blank se va a referenciar vamos a reorientar el robot contra este punto y no va a ser preciso, vamos a tener problemas de programación cuando estemos haciendo la rutina de movimiento del robot, entonces por eso es que se desplaza el TCP hasta la posición donde va a estar el blank, al centro de la brida de montaje. ¿Hasta aquí dudas, Inges? ¿Lo mismo pasa con grippers, Sergio, o solamente son las ventosas? Es muy buena pregunta. Por ejemplo, un gripper chunk, ¿no? Tiene movimiento lineal en las garritas, ¿verdad? Abre y cierra. Sí, sí pasa lo mismo con el gripper. Si no está desfasado en X y Y, solamente desplazamos el TCP en Z y donde tiene el centro de la apertura y el cierre del gripper, ahí se graba el TCP. Muy buena pregunta. Perfectísimo. Ok, aquí tenemos un ejemplo de cuando estamos iniciándonos en la programación de robot, pues es típico hacer el nombre o grabar un cuadrito, un triángulo, hacer figuras. Entonces, de fábrica, esto representa, estas rayitas aquí sobre este rectángulo representa la brida de montaje del robot. El resto que vemos dibujado acá es pues un dispositivo que un diseñador hizo para poder sujetar el lápiz con un gripper, como Manuel lo comentó, ¿no? Esta parte negra representa la garrita, al centro pues el dispositivo que sujeta el lápiz, ¿no? Entonces nosotros desplazamos el tool 0 de fábrica y grabamos un nuevo TCP en la punta del lápiz. Esto nos permite reorientar al robot de este punto y no de este. Aquí hay una gran diferencia. No sé si estoy siendo claro hasta este punto. Sí, todo muy claro. Perfecto. Bueno, pasamos al concepto de payload o capacidad de carga. Así como hay diversas aplicaciones para las cuales utilizar uno u otro robot, así también tenemos un sinfín de opciones para seleccionar al brazo. ¿De qué va a depender nuestra selección del brazo en función de la capacidad de carga? Va a depender de cuánto pesa el Eno-Fram Tooling, cuánto pesa el gripper, por ejemplo, y cuánto pesa la pieza a manipular. Si la suma da, por ejemplo, en este caso el robot de payload tiene 900 kilogramos, ¿verdad? Si la suma de nuestra pieza más el Eno-Fram Tooling da 750 kilogramos, bueno, pues seleccionamos un robot que esté entre un 15 y un 20% por arriba de su capacidad de carga final. Y eso nos ayuda a garantizar el ciclo de vida del robot, la vida útil del brazo, pues que los mantenimientos se mantengan en tiempo y que no sean prematuros. Y bueno, condiciones de estas, pues tenemos que considerarlas. Yo creo que es de las más importantes, aparte del alcance del brazo. El payload es el segundo factor más importante para selección de una unidad mecánica como esta. ¿Dudas hasta aquí? En este ejemplo que ponemos en pantalla, tenemos un robot con un alcance de 4.600 milímetros, 4 metros y medio, ¿no? Y una capacidad de carga de 900 kilogramos en este punto de la muñeca del robot, ¿no? Entre más se extienda la herramienta y la pieza y se aleje del centro de la muñeca del robot, este factor se reduce. Entonces también debemos considerar que el payload se ve afectado en función de cuánto alejemos la pieza del centro de la herramienta. Imagínense, no sé si recuerdan el Chavo del 8 cuando manipulaba la escoba, ¿no? O el trapeador y la iba manteniendo sobre la palma de su mano. Ahora imagínense si tenemos que sujetar
la misma escoba, con la mano cerrada desde el extremo del mango, pues se vuelve muy pesado, ¿verdad? En cambio, si nos acercamos más al extremo donde están las escobillas, pues es más fácil manipular el objeto. Lo mismo le pasa al robot. El robot, entre más alejemos de su centro la carga, entre más lo alejemos, pues menos payload le queda, ¿no? Entre más acerquemos la carga a la muñeca, mayor sería su capacidad de carga y más cercano al dato de fábrica. Por ejemplo, en este caso que estamos mostrando M2000 y A900L, las primeras siglas pues, representan la familia de producto, M2000 y la tecnología IA, y 900L significan pues, los 900 kilogramos que tiene útiles el robot para poder manipular objetos, ¿no? Considerando que hay que reducirle a estos 900 kilogramos el peso de la herramienta. Ya cuando hablamos de este tipo de cargas o esta categoría de robots muy grandes, pues aquí obviamente la herramienta también va a ser bastante masiva, ¿no? Me tocó ver una aplicación en Navistar donde los robots movían un GeoPallet y el GeoPallet en sí pesaba más que la propia pieza a manipular, ¿no? Entonces ahí en esos casos se tiene que considerar robots bastante grandes para aplicaciones que mueven pues cargas muy grandes. Cero mecánico, lo comentábamos en el segundo slide, son referencias que tienen los ejes, cada uno de los ejes de la unidad mecánica y nos permiten alinear el robot, mandarlo a cero y hacerle algún servicio, cambio de grasas principalmente, cambio de arneses, en algunos casos servomotores. Y bueno, es importante que el robot esté calibrado antes de nosotros empezar a programarlo, ¿verdad? Porque también si el robot sufrió alguna avería, colisionó, tuvo algún daño, pues se ve afectado el cero, ¿verdad? Sí pasa que después de una colisión el robot haya perdido cero y sea necesario volver a calibrar. Ahora, después de calibrar, hay que volver a revisar la rutina de trabajo del robot porque típicamente se afectan los programas después de que la calibración cambie. Entonces, también que consideren ustedes eso, que antes de trabajar con el robot, validar que esté calibrado. Una vez que esté trabajando el robot, si sufre alguna colisión, revisar calibración. Si no se movió nada, seguir operando. Si algo se movió, pues hay que hacer ajustes en la trayectoria del robot. Y por último, este modo de trabajo lo conocemos como Rapid. Es un lenguaje de programación creado por ABB, donde lo agrupamos las rutinas y los módulos en un programa, ¿verdad? Entonces, digamos que son como contenedores. El contenedor principal es el programa y luego tenemos módulos que pueden contener rutinas y las rutinas que pueden contener instrucciones de movimiento y lógica para ejecutar, para que el robot ejecute, ¿no? Lógica, podemos tener condiciones if, podemos while, podemos hacer ciclos for, do while, if anidados, o sea, quien tiene conocimientos de programación básica o en algún momento conoció C, pues fácilmente puede interactuar con Rapid. Fanuc es un poquito más sencillo. Fanuc permite un lenguaje de programación básico, basic de hecho, y su lenguaje se llama TPE a diferencia de Rapid. ¿Dudas hasta aquí, ingenieros? No sé cómo andemos en tiempo. Creo que todavía tenemos media hora, entonces vamos a aprovecharla para poder eh, conocer más la unidad mecánica. Me gustaría que si tuvieran dudas, pudieran externarlas. No hay dudas, chico. Bueno, vamos pasando al siguiente tema. Excelente. Excelente. Para este entrenamiento, pues no programé una encuesta, un pequeño cuestionario, pero para conocer
sus puntos de vista, pero bueno, sí me gustaría que si hay algo que mejorar en la presentación me lo hicieran saber para poderlo adecuar, ¿no? Y que más adelante más colegas, más compañeros puedan hacer uso de este recurso y poco a poco pues ir introduciendo esta tecnología a la planta. Eventualmente la vamos a ir viendo, más, ya tenemos el primer brazo ahí en M4, y bueno, eso nos va a permitir pues ir rompiendo el paradigma, ¿no? De que esta tecnología pues a veces es complicado mantenerla o a veces es complicado programarla o adecuarse a ella. Ahora con el Robotic Challenge pues iba a ser... ¿Dónde lo van a instalar el brazo, Sergio, el de M4? ¿O dónde está instalado? Está ahorita en M4 en planta baja de laboratorio. Finalmente va a llegar allá a M1 Alfredo, ¿verdad? Sí, AM1. Ah, ok, es el de AutoConnect. Es el de AutoConnect, Correcto. así es. Ya, no, yo creo que tiene mucho valor agregado el curso que estás dando. La verdad es que a mí no me había tocado que nos den una plática de este tipo, con este detalle práctico, sin quererme vender algo. O sea, cuando me han dicho algo es porque me quería vender alguna marca, algo en especial, y hablaba bien de su marca y mal de las demás. Entonces, pues qué bueno que tenemos la oportunidad de recibir la información imparcialmente, así como la estás entregando aquí. Te sirve bastante Gracias. como punto de referencia para una selección de un robot y pues entrarle sin miedo a ver que nuestros procesos a lo mejor sí pueden aceptar algo así, donde pensábamos que no, y pues sí tienen oportunidad. Correcto. Dame un segundito porque me estaba fallando el simulador, amigo. Sí, Robert, no, pues a la orden. De hecho, les mandé aquí por el Teams. A ver si lo podemos ver. Si tienen acceso al chat. Sí. En el Sí, ahí chat, está pusiste un link, ¿no? correcto, en el chat pueden acceder a las presentaciones. Hay dos. Una versión que fue la que vimos en español y la otra está en inglés. Bueno, vamos a Sí. del pendant que tenemos disponible ahí en M4. Bueno, como les comentaba, tenemos la opción de yoguear al robot. Con yogueo, pues nos referimos nuevamente a cómo moverlo a partir del joystick. El robot, bueno, pues debe estar habilitado, como lo mostramos aquí. Por alguna razón no me deja habilitarlo. Bueno, no voy a poder hacer uso de la pantalla, pero bueno, mínimo que vean. Por ejemplo, ayer hice una pequeña rutinita para poder mover al robot ahí en dos posiciones y les explico cómo está la secuencia, ¿no? Todo es editable, es la ventaja que nos da esta plataforma y bueno, que no se asusten con, la verdad es que tiene una manera de programarse bastante intuitiva y bueno, podemos ir grabando puntos, les explico las instrucciones. Aquí yo utilicé un move join y perch quiere decir, es la referencia de la posición que grabé. V1000 es la velocidad en milímetros por segundo. Z es la zona o la continuidad con la que el punto va a pasar del A al B y va a regresar, ¿no? Z50 quiere decir, es un porcentaje
vamos a dibujarlo aquí en... Es como si fuera una velocidad. Sí, digamos que... 100%. Exacto, digamos que tenemos... Vamos a grabarlo así. Este vendría siendo el punto A. Checo, ¿le vas a mover al robot aquí, que está aquí abajo o no? No va. Sí, ahorita no, porque no estoy ahí, pero sí le vamos a estar moviendo. Digamos que del Ok. punto A al punto B, el robot se va a estar moviendo, ¿verdad? Entonces, voy a dejar aquí un punto C. Vamos a ver. Aquí. Tenemos 3 posiciones, ¿no? Para que el robot continúe una trayectoria. Zona o la Z marca el porcentaje por el cual se aleja el robot de la posición intermedia. Digamos que no, eso nos permite tener un movimiento más suavizado, ¿verdad? Que el robot no se vea que llega directamente al punto y luego se mueve de una manera brusca. La zona nos permite pasar cerca de la referencia y llegar al punto destino. Desde el punto de inicio al punto destino tenemos un punto central. Si le configuramos una zona, por ejemplo, del 100%, pues alejaríamos más el radio, digamos, por el cual el robot pasa hacia el punto destino. A eso nos referimos con la Z. Y Tool 0, pues como bien les comentaba, es el TCP que está configurado para que el robot trabaje. En estos momentos, pues nuestro brazo no cuenta con herramienta. Tenemos el TCP pues directamente en la brida de montaje del robot. Me di a la tarea de hacerlo aquí, Javi, pues para tener disponible el brazo y que podamos aquí ver de qué manera se yoguea. Ahorita me está dando bronca la simulación, no me permite yoguearlo desde el pendant como era mi plan, pero bueno, que sepan que tenemos el recurso disponible y al final podemos ir haciendo más grande el programa, agregando instrucciones de movimiento, y bueno, en general, ¿no? Muy bien, Iges. Pues bueno, creo que por ahora cubrimos los básicos para este entrenamiento. De mi parte, pues sería todo. Igual quedo a su disposición y a la orden para comentarios que nos permitan mejorar la presentación, que nos permitan tener el material de manera que ayude a ser más entendible, pues son bien recibidos. Enterado. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Checo, nada más hay una sugerencia. Yo creo que al final, como yo creo que va a ser la presentación de aquí del departamento, ¿no? No sé si al final Ujú. podríamos poner un slide donde digamos qué debemos de considerar al momento de ordenar un robot, ¿verdad? Y ponerle ahí los puntos críticos, ¿no? Como resumen, yo creo. El summary, aquí de este lado. Un sumario. O sea, Déjame lo quieres agrego. comprar un robot, mira, revisa estos puntos, seguridad, eje, número de ejes, peso, no sé, cosas de esas, ¿no? Es una sugerencia. Lo agrego aquí para que lo tengan disponible y sí, es un punto muy bueno. Gracias, Javi. Perfecto, ingeniero. Lo actualizo y les mando la presentación ya actualizada con eso que nos comentó Javi. Ya está. ¿Sale? Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ustedes por unirse. Gracias, muchas Buen gracias. día. Saludos. Muchas gracias, Sergio. Saludos, Alfred.